Este definirá las problemáticas y enfocará la reunión en todo lo verdaderamente importante, sin desviarse del tema y con las perspectivas y opiniones correctas. Este también se encarga de ver cuándo se rotan de nuevo los sombreros y si cada sombrero está cumpliendo con su función. Por lo tanto, tienen que decidir quién portará este sombrero durante toda la reunión. Este recopilará los datos más importantes y pondrá planes de acción para implementarlos de inmediato. Este sabe que tendrá que llevar los tiempos de uso de cada sombrero, 1 minuto aproximadamente, y hará que estos sean breves y concisos. Gracias a este sombrero se mantendrá un orden total en la conversación sin entrar en caos. Gracias a este método de los 6 sombreros, podrás darle un mejor uso a la sinergia en tu equipo, ya que las decisiones sean claramente mejores. Si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo más videos y resúmenes como este, suscríbete, dale like. Ok, vamos a ver, cerrar esto. Bueno, hemos podido ver el video, creo que lo hace muy más claro, ¿verdad? Después de ir revisando, lógicamente ustedes tendrían que leer también el libro para poder ir perfeccionando la herramienta y poderla aplicar en sus ámbitos de trabajo. Créanme que es de mucha utilidad porque esto les permite conocer las diferentes formas de pensar de sus equipos, de los integrantes de sus diferentes equipos de trabajo. Y como decía en el video, ¿verdad? A veces vamos a tener un miembro del equipo que puede en diferentes momentos desempeñarse como sombrero rojo, desempeñarse como sombrero amarillo o como otro color, ¿verdad? Me gustaría escuchar algunas intervenciones de ustedes. ¿Qué les pareció el video antes de pasar a la conformación de los equipos? Bueno. Adelante, Alicia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo realmente creo que es muy interesante la manera en que se nos expresa o se nos manifiesta las diferentes maneras de pensar, y la utilización de los sombreros, pues como el mismo libro lo menciona, es como una manera diferente de hacer ver a las personas esta manera. Creo que en algún momento todos utilizamos el sombrero de acuerdo a las necesidades o al momento en que nos encontremos, ¿verdad? Y creo pues que va a ser muy interesante la utilización de este método para poder dar solución a los problemas. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? ¿Qué le pareció el video? Abonando lo que hola, buenas noches a todos. Uy. Perdón, buenas noches. ¿Quién levantó la mano primero? Araceli y después Mario Coto. Ok, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que yo empecé a leer el libro y me gustó bastante. Entonces, cuando por lo mismo en la agenda laboral, mejor lo preferí por audiolibro. Entonces, me gustó bastante porque la verdad todos hemos tenido los 6 sombreros en algún momento y en alguna circunstancia de nuestras vidas. Y nos hace comprender mejor a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, a todas las personas. Y lo que el libro dice es que muchas veces es de quitarnos X sombrero y ponernos el otro para entender el punto de vista de la persona que tal vez nosotros no entendemos en ese momento, ¿verdad? Entonces, es bonito porque nos abre nuestra forma de captar las ideas de las demás personas y de nosotros mismos. Muchas gracias. Ok, excelente. Adelante, Mario Coto y luego Gabriela Manzano. Buenas noches. Lo de los 6 sombreros pues viene a reforzar o a recalcar la importancia de conformar bien un equipo de trabajo, porque en algún momento el hecho de poder tener diferentes opiniones hace que nos complementemos para lograr la meta de llegar a los objetivos. Muchas gracias. Excelente, Mario, muy bien.
Gabriela Manzano y luego Mayra Benítez. Buenas noches, pues como decía los otros compañeros, abonando a esto, creo que una cosa importante es saber, bueno, de los sombreros es como una forma sencilla, más práctica también de entender el pensamiento y que no nos enfrescamos que solamente vamos a tener un tipo de pensamiento, sino que una forma más dinámica de ir cambiando de un pensamiento a otro y poder no solo no enfrascarnos en una negatividad o solamente en algo, un positivismo, sino ir jugando diferentes papeles en diferentes momentos de un rol o de una discusión o algo así. Entonces, me pareció parte de lo que leí del libro y también lo del video muy bonito. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, les agradecería tanto a Mario como a Mayra si pueden bajar la manita porque así cuando vuelvan a pedir la palabra ya los tengo presentes. Sí, como decían ustedes en sus diferentes intervenciones, ¿verdad? Lo que nos permite esta herramienta es poder tener una apertura dentro de los equipos de trabajo en el sentido de que no hay una verdad absoluta ni una solución única, digamos, ante una problemática. En diferentes momentos, ustedes como tomadores de decisiones también pueden transitar usando o posicionándose con las diferentes ideas que plantean los 6 sombreros. Entonces, esta herramienta es de mucha utilidad. Créanme que también les puede ayudar para, primero, conocer bien a su equipo, segundo, para integrarse, conocer las habilidades y competencias, poder resolver en equipo una problemática. Y lo otro también, poder ir conformando a sus equipos de acuerdo a las habilidades según las vayan conociendo. Entonces ahora vamos a pasar a conformar los equipos. Ya están conformados ahí en el aula, se los ponía yo durante la semana. Ahorita el ingeniero nos va a ayudar a preparar las aulas de acuerdo a cada grupo. Cada grupo, antes de empezar a partir las aulas, las indicaciones. Hay 2 grupos que han quedado de 7. Entonces, va a haber uno que se repite el color. Ustedes ahí se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a definir una problemática que se presenta, o sea, una problemática real que se les ha presentado o que se les está presentando en sus lugares de trabajo. Puede que dentro del grupo se planteen varias situaciones, ¿verdad? Pero elijan solo una para poder hacer el ejercicio. Como segundo elemento, a partir de la problemática que ustedes identifiquen, eso va a determinar en qué centro de atención es que se está dando esa problemática. Y ese va a ser el centro de atención y el problema que ustedes van a intervenir y que van a ir construyendo módulo por módulo hasta llegar a una propuesta de mejora que es con la que van a finalizar su posgrado, ¿verdad? Entonces es importante que ahora logren ponerse de acuerdo. Si por alguna razón, por tiempo o algo, hay algunos ajustes que hacer, pues en la siguiente sesión también lo podríamos ver. Pero ahorita es importante que como equipo elijan una problemática de las diferentes que discutan y que vean en qué centro de atención dentro de los que ustedes representan se está dando esa situación. Y lo que definan ustedes ahora sobre ese centro de atención es el que van a estar trabajando y sobre esa problemática. Entonces, ingeniero, iniciamos la distribución de los integrantes por cada una de las aulas, por favor. Sí, correcto. Solo tengo una consulta. Tengo a alguien que tiene por nombre Alicia Montserrat y no le encuentro en la lista para poder ubicarla a un grupo. ¿Será que el usuario con el que se ha conectado tiene pegado por defecto Alicia Montserrat? Ingeniero, sí, perdón, he tratado de corregir eso, pero no he tenido el tiempo. Sí. Mi nombre es Verónica Ivette Rodríguez de García y sí me conecto con el usuario que mi hija ha estado utilizando. Ok. Verónica Ivette Rodríguez de García, sí. Okay, entonces ahorita la ubico. Verónica está en el grupo 5. Grupo 5. Correcto. Gracias. Sí. Gracias.
Perfecto. Bueno, entonces sí, ya están listos los grupos para iniciar las salas. Ok, entonces van a tener 15 minutos para la discusión. Yo voy a estar visitando cada una de las aulas y luego vamos a regresar para que me cuenten cuál ha sido el problema y discutamos brevemente cómo fue la experiencia para luego pasar a la presentación. Ya ahorita están ingresando, vamos a ver. Sí, todavía son el que más avanzado el grupo 2. Voy a detener aquí la grabación porque Tiempo siempre se hace bien cortito, pero vamos a escuchar grupo por grupo un integrante que rápidamente nos cuente cuál fue el problema que identificaron y qué experiencia han tenido, o sea, o cómo se sintieron aplicando la herramienta, aunque ha sido algo bien rápido, ¿verdad? Pero así brevemente. Grupo 1. Se escucha la indicación porque me están poniendo en el audio, en el chat que no se escucha. Sí se escucha, doctora. Ah, ok, entonces Sí, doctora. quizás es problema local de la persona que escribió. Ok, grupo 1, por favor. Nosotros, buenas noches a todos, estuvimos viendo las diferentes problemáticas que teníamos cada uno dentro de nuestras áreas laborales. Encontramos que 3 de los compañeros, pues más que todo, tienen problemas a nivel administrativo. Y dentro de estos problemas, pues nos pareció muy interesante lo que nos comentaba el doctor Arturo Iraeta, que es sobre la falta de preparación, habilidades y destrezas para personas que toman decisiones importantes, ya sean cargos de jefatura. Ese es el tema que nos ha parecido muy interesante a todos. ¿Cuál sería el problema entonces? La falta de preparación, habilidades y destrezas para cargos claves en la gerencia de salud. ¿En qué centro de atención van a dirigir la intervención? Estamos viendo en el En el sistema de emergencias médicas. Ok, perfecto. Grupo 2. Buenas noches. Buenas noches. Como grupo 2 decidimos el retraso, la demora, ya sea en el resultado de examen de laboratorio. ¿En qué centro de atención? En el Policlínico Sacamil. Del Seguro Social, ¿verdad? Ok. Muy bien. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 4, por favor. Sería como la falta de empoderamiento de la profesión ante el cargo que desempeña. No sé si está bien planteado. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué problemáticas discutieron? Quizás la falta de liderazgo o el hecho de que poder asumir el cargo o el rol que la persona está desempeñando. Uh-huh. O sea, como líder, que si es en caso de un médico, vamos a poner un ejemplo, tiene que estar de coordinador en un turno, entonces el no poder hacer bien esa función
O en caso de enfermería, si es una licenciada, el hecho de no poder ser cabeza ante las demás y poder guiar al grupo. ¿En qué centro de atención están pensando, grupo 4? El centro de atención, si no nos pudimos poner de acuerdo, doctora. Vaya, necesito entonces que se pongan de acuerdo, porque en realidad ese hallazgo que están indicando en realidad, ¿en qué afecta al centro de atención? ¿Cuál es el problema central? ¿Será que no hay trabajo en equipo? ¿Será que hay falta de competencias? ¿Será que hay otro tipo de problemas? ¿Qué centros de atención están en el grupo? Es eso, o sea, la falta de equipo, porque al no haber quien los lidere o algo, cada persona hace su función como quiere o como le conviene y no hay alguien que lo guíe. Entonces eso viene a recaer en mala atención, vamos a decir así, en el derechohabiente. ¿Qué centros de atención representan los del grupo 4? En mi caso, Hospital Amatepec. Hospital Amatepec. ¿Y el resto? Buenas noches. Está el Hospital Regional de Lis de Santa Ana, está el Hospital de San Bartolo, el Hospital Amatepec. Bueno, yo trabajo en el Consejo Superior de Salud Pública, pero nos enfocaríamos más a lo que es el área hospitalaria, ¿verdad? Ok. Y el problema sería un poco más orientado como tal vez el análisis del modelo de liderazgo que se está tomando en las diferentes jefaturas o en los diferentes cargos gerenciales en el establecimiento. Ok, muy bien. Gracias. ¿Grupo 3? Ahora sí, ¿verdad? Adelante. ¿Usted de qué grupo es? Grupo 3. Ok, excelente. Sí, entonces, fíjese que nosotros somos 6 compañeros, estamos hay de varias áreas, ¿verdad? Hay tanto odontología, ginecólogos, sabemos de anestesia, ¿verdad? Entonces, la situación es de que algunos estamos en hospitales privados y nacionales y de ahí otros están en la red nacional, ¿verdad? Entonces, el problema que nosotros hemos, digamos, decidimos intervenir es en un centro quirúrgico a nivel privado, que es un hospital de un año de haberse abierto y está con el problema de que también tanto el personal que de enfermería, que no tiene tanta experiencia, los problemas que el hospital que se diseñó con pocas habitaciones para la demanda que tiene hoy en este día, y también la otra situación es que se está ampliando. Entonces, hay varias circunstancias que las que están dando, como lo que es los ruidos que se escuchan en la ampliación, que están en la parte 2 del hogar, ¿verdad? Entonces, también que les comento a los compañeros de que con respecto al personal de enfermería, de que hay gente de que no puede trabajar turnos completos, que solo pueden trabajar un par de horas o que solo por llamada. Entonces, hay varias cuestiones por la cual quería nosotros intervenir pues para hacer el trabajo en base a ese centro quirúrgico, ¿no? ¿Cuál sería el problema, perdón? Así en resumen. Fíjese que nosotros, así en resumen, que le pusimos ampliación del centro quirúrgico Escalón. Ampliación, centro clínico Escalón. Sí. Ok, no se preocupen porque ahorita yo igual voy a revisar cada uno de los temas que me han ido dando y voy a ir analizando la situación y en la próxima sesión les puedo dar algunas sugerencias como para redefinir la problemática, digamos, pero ahorita ya tomé nota. Muchas gracias, doctor Hueso. Bueno, a la orden. Grupo 5, por favor. Sí, doctora. El tema que seleccionamos es factores asociados a los tiempos de espera prolongados en la unidad de emergencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Usulután. A ver, espérenme, me lo dijo muy rápido. ¿Factores asociados a los tiempos de espera? A los tiempos de espera prolongados. Prolongados, ajá. En la unidad de emergencia. De la unidad médica de Usulután. No,
Del Instituto Salvadoreño, ajá, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Usulután. Pero es la unidad médica. Ahí sí que nos aporte la compañera porque... En Usulután es unidad Sí, médica. es la unidad médica, doctora. Es unidad médica. Una unidad médica. Ok, excelente. Muy bien. ¿Y qué les pareció la aplicación de la herramienta? Aunque yo sé que esto ha sido bien flash, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece? ¿Les parece que es útil? ¿Les parece que lo pueden ocupar ustedes más adelante en sus centros de atención? Unas 2 intervenciones, por favor, si me pueden compartir su opinión. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Fue muy interesante, la verdad es que nunca lo había utilizado en otras clases que hemos tenido, ni tampoco cuando nos dan algún tema, a veces en el ministerio, ¿verdad? Nunca lo habíamos ocupado así y fue interesante porque realmente pudimos compartir con mis compañeras, aunque yo estaba en el grupo 4, aunque no nos habíamos, pensamos que iba a entrar como, pensé yo que iban a entrar a cada grupo. O sea, que iba usted a entrar como en cada grupo y íbamos a poder como discutirlo personalmente. Entré a cada grupo y los escuché. Ah, bueno. Entonces, realmente, ¿cómo se llama? Fue buena experiencia y bien lo podemos aplicar también cuando nosotros lo necesitemos en nuestros centros. Entonces, me gusta. Ok, Bonito. excelente. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? Sí, no sé si me escuchan. Sí, doctor Castaneda. A mí me pareció bastante útil, bueno, primero los problemas, ¿verdad?, que se plantearon, y me pareció bastante útil porque ayuda, digamos, a comprender los diferentes puntos de opinión que tienen las personas sobre un mismo problema y a ordenar nuestras ideas, porque a veces las cuestiones negativas, como lo es el sombrero negro, nos ayudan a ver cómo superarlas, ¿verdad? Y también como leyendo el libro, ¿verdad? El sombrero, por ejemplo, el sombrero verde nos ayuda a tener nuevas ideas y a poder resolver ese problema de formas que en un inicio probablemente no lo creíamos posible, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a integrar las diferentes formas de pensar de cada uno del grupo. A mí me parece una estrategia bastante útil y que nos ayuda a ordenar una discusión que muchas veces, si no la ordenamos de alguna forma, eso termina en una discusión estéril y no logramos sacar conclusiones importantes. De acuerdo, eso es importantísimo. Muchas gracias. Gracias por sus intervenciones. Sí, efectivamente, esta herramienta es de mucha utilidad. Se ocupa en diferentes ámbitos. Yo creo que valdría la pena que si ustedes pueden hacer un tallercito en sus centros de trabajo, ¿verdad? Como para poder ir perfeccionando la aplicación y de pronto les ayuda también a identificar una problemática que puede ser de ayuda para el equipo directivo, ¿verdad? Para generar alguna propuesta. Así que, excelente. Como les decía, con cada uno he tomado nota de los problemas que han identificado. Yo los voy a revisar con calma este fin de semana para que en la próxima sesión hacerles una retroalimentación de cómo podría reorientarse o redefinirse quizás un tanto en redacción, ¿verdad? Para que ya les quede bien definido y empiecen a trabajar con las herramientas de calidad, que son las que vamos a aprender la próxima sesión. Entonces, ahorita les voy a compartir la presentación que les tengo preparada para ahora, ¿verdad? Aunque ustedes ven que son un montón de láminas, pero en realidad lo hacemos bastante dinámico de manera tal que ustedes no se aburran y no vean que es solo teoría, ¿verdad? Vamos a ver ahora un punto importante que es el tema de las políticas. Vamos a hablar cuál es el ciclo de las políticas públicas y cómo estas también son importantes en los procesos de mejora continua de la calidad. Vamos a ver también los tipos de modelo que tenemos para que también durante la semana ustedes ya van a tener una tarea de contestar un foro sobre los modelos de calidad
y que van a estar enlazados para la siguiente sesión en donde ya veamos nosotros las herramientas que están disponibles. He tratado de darles, de hacerles un resumen porque para hablar de políticas públicas hay por lo menos unos entre 20 y 40 textos, ¿verdad? De diferentes autores de las ciencias políticas y que consideramos que para el ámbito de salud todavía representa un reto el poder comprender exactamente qué implica formular una política pública que vaya enfocada a mejorar un proceso, a mejorar una estrategia, a mejorar un programa, que al final del día, como alguien decía por ahí, lo que buscamos es que el paciente o nuestro usuario, tanto interno como externo, se le brinde la mejor atención, se tenga un mejor clima laboral también, que eso es un punto importante que hablar para el tema de calidad, y también que puedan haber resultados en mejora del desempeño de los servicios de salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, ¿verdad? La política como en sí misma es un proceso de toma de decisiones que se aplica a todos los miembros de una comunidad. Cuando nosotros estamos insertos en una discusión en el trabajo, en la universidad, en cualquier ámbito, desde ese momento nosotros estamos virtiendo nuestra opinión y estamos compartiendo nuestra ideología y nuestro pensamiento político. A veces nosotros solemos escuchar, miren, yo soy técnico, no soy político. Realmente todos somos seres humanos que por nuestro pensamiento y por la forma en que nosotros podemos intervenir o dar una opinión, ya estamos contribuyendo a un proceso de toma de decisiones y a un proceso también de discusión política. Eso no quiere decir que se relacione directamente con que usted represente a un partido político en sí mismo, sino que al acto mismo de generar y desarrollar un pensamiento estratégico que le permita brindar una opinión objetiva de cara a una coyuntura y poder aportar en la toma de decisiones, ¿verdad? La política en sí es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado. Cuando hablamos de políticas públicas, son las soluciones específicas de cómo manejar los asuntos políticos o por los asuntos públicos, y de ahí es donde viene la famosa agenda pública, y eso lo hemos escuchado nosotros en diferentes momentos. Es que el tema tal no está dentro de la agenda pública, es que el tema cual no ha tomado una prioridad dentro de la agenda pública. La agenda pública es la agenda política, ¿verdad? Que los diferentes actores en consenso o en diferentes o bajo otras líneas, ¿verdad? Han tomado una decisión de elegir una serie de temáticas o de problemáticas para incluirlas en las prioridades de su agenda política y que es la pública. Cuando hablamos nosotros de políticas públicas, ¿verdad? Estamos hablando de un ejercicio en donde lleva una serie de pasos, y ya vamos a ver más adelante el ciclo de las políticas públicas, para poder desarrollar ya sea una estrategia, un proyecto o un programa. Cuando nosotros hablamos de tenemos la política de cualquier tema, pensamos que la política es el documento, el papelito que dice política de tal cosa, pero cuando uno empieza a revisar la estructura, el contenido, ya la parte metodológica de cómo ha sido estructurado ese documento, realmente vemos de que no corresponde a una propuesta de política pública como tal, ¿verdad? La formulación de políticas en este momento, y esto es histórico, sin duda alguna permite orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos, ¿verdad? También es importante decir que, por ejemplo, los organismos multilaterales o los organismos internacionales, dentro de sus líneas de cooperación hacia los diferentes países, está el fortalecer las herramientas, las habilidades, las competencias para que sepan definir muy bien una política de Estado, ¿verdad? Lo que esperamos es que no sean políticas de gobierno transitorias que terminan cuando un gobierno sale de su turno, ¿verdad? Sino que sea una política que se eleve al más alto nivel, una política de Estado que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? De manera de que pueda cumplirse y proyectarse
en el mediano y en el largo plazo con los diferentes programas, estrategias, leyes, reglamentos o lo que se pueda estar definiendo. ¿Cómo se puede diferenciar entre los tipos de política? Primero, que las políticas van a depender del enfoque que cada gobierno en turno, de acuerdo a su ideología, de acuerdo también a su pensamiento estratégico y de acuerdo también a la coyuntura del país, son las que van a tener como prioridad al final de su gobierno y van a establecer un tiempo. Eso es lo ideal, ¿verdad? Nosotros podemos revisar los diferentes gobiernos o sea, y esto sin hacer un juicio de valor si un gobierno ha sido mejor o peor, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo, sino más bien ver la parte metodológica y la parte objetiva de cara a qué gobiernos han podido realmente formular políticas públicas en el ámbito de la salud que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Eso también por el tema de recursos financieros y recursos humanos. Como les decía, hablar de políticas públicas representa también una serie de pasos, ¿verdad? Que es importante conocerlos y poderlos aplicar, y a eso le llamamos el ciclo de las políticas. El mayor exponente que tenemos en cuanto al ciclo de las políticas es André Noel Roth, ¿verdad? Que es un politólogo que tiene diferentes versiones de su libro, El ciclo de las políticas públicas, que es muy interesante leerlo, realmente es un lenguaje muy comprensible. Se lo voy a compartir en el aula virtual para que ustedes pues en algún momento lo puedan tener de soporte y poderle dar una revisada. ¿Cuál es el primer paso para el ciclo de las políticas públicas, para la formulación? Primero, identificar una problemática, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos identificado una o varias problemáticas, debemos de hacer una priorización y de acuerdo a los intereses, al enfoque, a la ideología y a la visión que tenga un gobierno en turno, decide inscribirla o no en la agenda política o en la agenda pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dio el tema de la reducida cobertura y acceso a los servicios de salud, pues en los gobiernos pasados vienen los silos, ¿verdad? En los años 80, los IBASIS en el año 2000, los ECOS en el año 2010, 2011, ¿verdad? Ahora estamos viendo también cómo a través de un ejemplo de una problemática que ha sido la pandemia, cómo se ha trabajado como una problemática y se ha presentado las diferentes estrategias para el tema de la vacunación contra el COVID. Ese es un ejemplo también de cómo se han venido dando. Se dio un problema, la pandemia. Se decidió que ese problema era prioritario porque es un tema mundial también y se incluye en la agenda del gobierno, en la agenda política. Y a partir de eso diseñan una estrategia para alcanzar y proveer a la población lo más pronto posible el acceso a la vacuna. Y así podemos ir viendo otros ejemplos. Entonces, cuando ya llegamos nosotros, después de la identificación de la problemática y la inscripción, que decimos es un problema prioritario y debemos darle respuesta, allí inicia el tema de la formulación de la política. ¿Por qué? Porque esto implica tomar decisiones para la implementación y luego la evaluación. ¿Cuál es el gran déficit o la gran, digamos, deuda que se tiene en los diferentes ámbitos, no solo en salud, sino que también en educación, en economía, en cualquier ámbito donde se ha formulado una política pública? Es que podemos nosotros identificar el problema, inscribirlo en la agenda, trabajar todo el proceso de formulación de la política, tomar una decisión y definir si vamos a diseñar un programa, una estrategia, un plan. Lo implementamos, pero nos quedamos hasta la implementación. Difícilmente, ¿verdad? Y es bien limitada los programas o las estrategias que han completado todo el ciclo de las políticas con el proceso de evaluación. Luego tenemos nosotros que, digamos, esta parte más esquemática, ¿verdad? Para hacerlo más comprensible, el tema del ciclo de las políticas. El tema de la agenda pública es un tema que conlleva un proceso de concertación entre los diferentes actores sociales, ¿verdad? Y a nivel intersectorial. ¿Por qué? Porque no puede ser una decisión unilateral, ¿verdad? O subjetiva para poder elaborar un programa.
Esto es un esquema que el Banco Mundial trabajó en el 2011 de cara a los procesos de reforma de salud que los diferentes países estaban emprendiendo, ya sea en su tercera o cuarta generación de reformas, ¿verdad? Como para darles todas las herramientas y hacer un proceso ordenado. Cuando hablamos de política, ¿verdad? Tenemos tres formas de concebir la política. Como en inglés, ¿verdad? La polity es la concebida como el ámbito del gobierno, ¿verdad? De un país en particular, de una sociedad en particular. Es decir, lo que el gobierno va a asumir como importante para su agenda a desarrollar en 4, en 3, en 5 años. Politics, ¿verdad? Como la actividad de organización y lucha por el control del poder, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros todo el tema de control del poder, la separación de poderes, el análisis y la intervención de los diferentes actores y las responsabilidades que cada proceso tiene? Y policy como la designación de los propósitos y los programas de las autoridades públicas, es decir, la parte más operativa. Podemos decir que la política es un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados como necesarios o deseables, ¿verdad? Y por medios y acciones que son tratadas por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación que sea percibida como insatisfactoria o problemática para una sociedad. Esto está en la publicación de André Noel Roth, que es el que le puede compartir en el aula virtual, ¿verdad? Y que realmente es un libro muy interesante de leer. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la formulación de las políticas públicas, podemos verlo desde dos perspectivas, como un proceso de construcción social o como un proceso de construcción de un objeto de investigación, ¿verdad? Aquí vemos qué es una política pública, quién la decide, cuáles son los impactos de una política pública, qué hace el gobierno o la administración pública para resolverlo, ¿verdad? Y aquí tenemos, aunque este es el número 2, siempre me gusta dejarlo por último, porque al final debemos de llegar a este punto, ¿por qué y cómo nace una política pública? ¿Verdad? A veces nace porque quien la decide, ¿verdad? Vio una experiencia similar en un país determinado, porque en algún momento de su participación como un actor relevante en algún ámbito sectorial consideró que era importante, entonces hay que verlo desde los dos ámbitos. Otro tema importante a la hora de hablar de las políticas públicas es que debemos de hacer un análisis, ¿verdad? No solo de los comentarios o de los rumores o de lo que los medios de comunicación puedan decir, sino también fundamentada en un marco teórico, que por eso es importante tener pues una búsqueda documental, una bibliografía robusta para poder ver hacia qué teoría queremos apuntarle nosotros, de manera de que nuestra formulación de política sea lo más apegada, no sea una receta, sino más bien apegado al contexto para que realmente solucione un problema. Tenemos diferentes herramientas, ¿verdad? Para poder formular y evaluar. Les voy a compartir también en el aula, en el 2019, yo tuve la oportunidad de desarrollar una investigación sobre la evaluación del programa Equipos Comunitarios de Salud Familiar, los ECOL, ¿verdad? Como política pública. Eso se hizo en el marco para poder optar al grado de ciencias políticas, ¿verdad? Y eso es lo que ya está por publicarse también y que acaba de ser presentado también en el Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas. Es bien interesante porque ahí les va diciendo a ustedes cuáles son el marco metodológico, las herramientas que se utilizan y les puede servir de ayuda, ¿verdad? Yo se los voy a compartir para que ustedes pues lo puedan leer, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos nosotros cómo evaluar un programa como política pública, que es lo que se hizo en el caso de los ECOS. Cuando nosotros hablamos de programas en el marco de la publicación, en el marco de la formulación de las políticas públicas, es importante que si vamos a diseñar un programa, tengamos las metas bien definidas,
las estrategias que vamos a aplicar bien definidas también, que sean sostenibles, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de situación prospectivo y retrospectivo, o sea, el antes y el después y el ahora, ¿verdad? De esa problemática, los niveles de coordinación que eso implica, la implementación y, como les decía, siempre incluir el tema de la evaluación. En el estudio que les voy a compartir, que les acabo de mencionar, yo hago referencia hacia y con una forma de una herramienta de las dimensiones programáticas y regulatorias, que quizás lo que hizo falta para la hora de la implementación de los ECOs como política pública fue definir los indicadores que nos iban a permitir hacer una evaluación de su eficacia, efectividad y eficiencia. Hay 3 formas de definir los programas políticos según el politólogo Wilke, ¿verdad? Que aunque el año que se está descrito es el 91, contarles que en materia de ciencias políticas hay mucha literatura que no ha sido, digamos, actualizada, pero es vigente. Quizás la mayor temática que sí se viene actualizando es todo lo relacionado al tema de democracia, al tema del sistema de partidos, al tema también de cómo se constituyen los diferentes ítems de atributos de una política o de una democracia. Entonces, en el marco tal cual de política pública, la literatura que nosotros vamos a encontrar pues data de los 90, del 2000, de los 80, etcétera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea vigente. Entonces tenemos 3 tipos de programas políticos: los programas condicionales, los programas finalizados y los programas relacionales. Los condicionales son aquellos que están, como su palabra lo dice, condicionados a cumplir un objetivo, ya sea porque es una coyuntura, hay dinero para hacerlo y hay una digamos, presión internacional como para poder tomar acción en un país determinado. Los programas finalizados, como su palabra lo dice, son todos aquellos que lograron completar todos los pasos que se definieron y que alcanzaron la meta que se trazaron. Y se tienen resultados concretos, medibles, evaluados, ¿verdad? Y que se puede sacar una lección aprendida o un valor agregado de ese proceso. Y los programas relacionales, que son aquellos que, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿verdad? Es un programa que es importante para la salud, pero no depende solamente del sector salud la solución de esa problemática para la ejecución de ese problema, sino que necesitamos, por ejemplo, la articulación con educación, con economía, con otras áreas, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de la reciente política Crecer Juntos y la ley Nacer con Cariño. Cuando hablamos de esa política de Crecer Juntos y la ley de Nacer con Cariño, ciertamente el sector salud tiene una participación importante, pero se requiere que participe el Ministerio de Educación, que participe el Ministerio de Economía, que participe el Ministerio de Hacienda por el tema de fondos, que participen actores sociales de la sociedad civil organizada en diferentes temáticas, que participe el ISNA, que participe el CONNA, o sea, hay una serie de actores que deben de ser vinculados para que ese programa llamado, o la política Crecer Juntos y la ley Nacer con Cariño pueda desarrollar el paso a paso, ¿verdad? Y lograr el objetivo que se espera. Este es un mapa conceptual que les he preparado yo para que puedan ustedes después revisarlo con detenimiento, de ver cómo se puede identificar una problemática para la construcción e inclusión de una agenda pública. Es importante, y por eso se los pongo como una nota, que no necesariamente los problemas más graves llegan a ser abordados, ¿verdad? Podemos tener 5 problemas, de esos 5 problemas, quizás uno es el que es urgente resolver, pero por la coyuntura política, por los intereses políticos, por la disponibilidad financiera, no se toma ese problema, sino que se identifica otro o se elige otro. Entonces es importante decir que los problemas que están en la agenda no necesariamente son los más graves a ser, o los más prioritarios a ser abordados. Entonces esto lo convierte también en un reto
¿verdad? Porque vamos postergando una serie de temáticas que llegan a constituir no una agenda pública, sino una agenda inconclusa. Tenemos tantos problemas que resolver, pero que todavía no le estamos dando la elevación política, financiera, técnica y humana, ¿verdad? Para poderle dar solución a esa problemática. Por eso es importante tomar algunos elementos, ¿verdad? De cómo ir analizando un problema que hemos identificado para tomar la mejor decisión. ¿En qué consiste el problema? ¿En qué condiciones surge ese problema? ¿Es temporal o es permanente? O sea, ¿cómo es la duración, verdad? La evolución del problema, ¿cómo es? ¿Cómo ha ido en el tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿A quiénes afecta directa e indirectamente esa situación? ¿Y cuáles son las consecuencias de intervenir o de no intervenir? ¿Verdad? Y acá, queramos o no, tiene mucho peso el tema de la ideología política y de también de las insignias que tenga cada partido político en turno, ¿verdad? Como para poder inscribirlos en una agenda pública, en una agenda política. Si ustedes revisan a lo largo de la historia, si nosotros revisamos las promesas que cada partido político hace en una contienda electoral, el que gana no siempre, todas las promesas que ha hecho están incluidas en una agenda pública. Eso hay que decir. Entonces, es parte de del desarrollo del pensamiento estratégico y objetivo que ustedes también como tomadores de decisiones, como líderes, como jefes o como operativos, deben tener siempre presente, sin que eso implique que usted se incline hacia la izquierda, a la derecha, o hacer una ideología híbrida, ¿verdad? Que sí, sí estoy de acuerdo con algunas cosas que la derecha plantea, y otras, pero otras también estoy de acuerdo con lo que la izquierda plantea. No es tanto eso, es ser objetivo sobre la problemática y sobre todo el impacto que va a tener en una población en particular. Tenemos diferentes modelos para la inscripción en agenda pública, ¿verdad? Tiene que ver con la movilización de los actores políticos. Nosotros ahora con la marcha que se dio el 15 de septiembre, creo que podemos hacer un excelente análisis, ¿verdad? De cómo se da esa marcha, de cómo se da esa participación de los diferentes actores políticos, independientemente que estemos de acuerdo o no con el objetivo que llevaban. Pero nosotros debemos de ser muy críticos, ¿verdad? Y poder analizar con un contenido muy objetivo hacia qué va. ¿Cuál es el comportamiento de los actores sociales hoy por hoy en El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando en Haití? ¿Qué es lo que está pasando en los diferentes países? Con frecuencia nosotros, como somos eminentemente salud, creemos que no podemos participar en este tipo de procesos, pero salud es un actor transversal en cualquier problemática política que esté inscrita o no en una agenda pública, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poder analizar estas situaciones. Hablar del problema y de incluirlo a la agenda, ¿se puede traducir en una política pública? No siempre. No todos los problemas que están inscritos en la agenda terminan en la formulación de una política pública, ¿verdad? Por ejemplo, para este gobierno se puede hacer un ejercicio de que en el plan Cucatlán, por ejemplo, hablaban de el tema de primera infancia. ¿Cuál era el problema de la primera infancia? Que no había acceso y cobertura a la educación, en el tema de salud a pruebas de tamizaje de diferentes enfermedades, el tema del parto seguro, el parto humanizado, etcétera, ¿verdad? El tema de la violencia en la primera infancia, el tema de la rehabilitación o la discapacidad en la primera infancia. Digamos que esos son algunos problemas que pudieron haberse analizado. Los incluyeron en una agenda, que es la agenda política, y lo han traducido en la formulación de una política que se llama Crecer Juntos. Esa política va a trabajar su plan, va a trabajar toda su reglamentación, y además han vinculado y han sacado como un valor agregado una iniciativa que pasó a ser ley, que es Nacer con Cariño. Entonces ahí podemos ver que un problema que entró en la agenda sí se convirtió en política pública. Pero podemos ver otras problemáticas, ¿verdad? Que no necesariamente se traduce
en la formulación de una política, ¿verdad? ¿Qué factores influyen en este sentido? Bueno, la crisis o el escándalo que se pueda dar a nivel de los medios de comunicación. Hoy por hoy creo que las redes sociales y la tecnología y tener una población joven que maneja las redes con una avidez terrible, ¿verdad? Puede generar un factor influyente de determinar un punto de partida y de la urgencia para un problema. El impacto emocional que pueda tener en la población, por ejemplo, bueno, el tema Bitcoin, ¿verdad? Podemos ver otros problemas, por ejemplo, la revisión de la ley del adulto mayor, el tema de del retiro de los mayores de 60 años. Hay una serie de problemas que nosotros podemos ver cómo esto puede también generar una emotividad y un impacto emocional que juega, ¿verdad?, con el ámbito político para ver en qué nivel lo elevamos a la agenda, lo mantenemos ahí en pausa o realmente lo dejamos postergado, ¿verdad? El papel de los grupos de interés, ¿verdad? Tenemos grupos de interés muy fuertes en el país, ¿verdad? Los famosos llamados tanques de pensamiento que no siempre pueden estar a favor del gobierno en turno, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Denme un segundito, por favor, quiero hacer... Perdonen que estaba viendo un tema aquí. Entonces les decía de que es importante también ver cuáles son el rol de los diferentes actores, ¿verdad? Los grupos de interés, el rol de los medios de comunicación y el momento político en el que se está dando una situación en particular. Tenemos el modelo de la ventana política o modelo policy window, ¿verdad? Que se produce la oportunidad para introducir un tema y aprobar alternativas, ¿verdad? Es aprobar la coyuntura para poder poner en agenda pública un tema en discusión, ¿verdad? No necesariamente se puede dar en todos los ciclos políticos, pero generalmente, pues hasta ahorita creo que sí se ha venido dando esa situación. Este es un esquema que a ustedes les permite comprender mejor el diseño de la agenda, ¿verdad? De cómo se da el tema de los problemas, cuáles son los filtros que se deben de tomar, cuál es la agenda institucional y cuál es la agenda gubernamental, ¿verdad? Para poder ir dando respuesta a las diferentes problemáticas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que quieran ustedes compartir? ¿Comentarios? ¿O todo claro? Bueno, entiendo que todo claro porque nadie ha levantado la mano, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los enfoques de la implementación que podemos ver nosotros? En el chat hay alguien mencionando, dice, todo bien, muy bien, gracias. Tenemos dos formas o dos enfoques de evaluar o de analizar la implementación de una política pública. El enfoque top-down, ¿verdad? Que corresponde a una concepción tradicional del trabajo administrativo, en el que se desarrolla la política de arriba hacia abajo, es decir, verticalizada, ¿verdad? Se define un problema desde el más alto nivel y así se hace la ruta. Y tenemos el enfoque bottom-up, ¿verdad? Que es la segunda concepción o dirección opuesta, es decir, de abajo hacia arriba, en donde se toma en consideración la participación de los diferentes actores políticos o sociales, los diferentes ambientes, la coyuntura, ¿verdad? Y las ventanas de oportunidad que puedan haber al respecto. Cuando nosotros vemos este tipo de enfoques para la implementación, la literatura lo describe, ¿verdad? Como el enfoque clásico de la administración racional,
el enfoque del buen gobierno, que si ustedes recuerdan, en uno de los periodos del partido FMLN hablaban del buen, digamos, el buen vivir o algo así, ¿verdad? El enfoque del buen gobierno, esa era un poco la línea que llevaba. Tenemos el enfoque de la gestión pública, en donde se pondera mucho el tema de la función pública, la meritocracia, colocar funcionarios por sus competencias, por sus habilidades, por su experiencia, el enfoque contingente, ¿verdad? Y también cómo se puede transitar de las diferentes dimensiones o enfoques que hemos visto del bottom-up, ¿verdad? O cuando se da de abajo hacia arriba. El enfoque clásico de la administración en realidad pareciera de que pudiese prestarse a definir algunas recetas, ¿verdad? De cómo generar un buen gobierno o de cómo generar un buen proceso de formulación de políticas públicas, sobre todo en el campo de la salud. Sin embargo, vemos que para eso cada país tiene su propia característica, su propia coyuntura, su propio sistema político, ¿verdad? Hay diferentes enfoques que ustedes con mayor detenimiento pueden leerlo para no hacerles repetitivo lo que ya les estaba mencionando. Hay un tema a la hora de formular las políticas, que es el costo de la negación, ¿verdad? O sea, cómo yo como grupo de presión me niego a aceptar una directriz que el gobierno ha dado, ¿verdad? Sobre todo si no hay objetivos claros, si los procedimientos no son bien definidos, ¿verdad? Si hay un tema de la información que no se está brindando en forma transparente y oportuna, ¿verdad? Etcétera. También podemos ver algunas variables críticas, que es el tema del costo de negociación, ¿verdad? ¿Cuánto implica realmente negociar para que se dé o no se dé una alternativa de solución a una problemática identificada y que sobre todo se ha inscrito en la agenda pública? ¿Cuáles son los criterios que voy a ocupar yo para la evaluación? Sobre todo en el tema de creatividad, liderazgo, capacidad de innovación, competencias, relaciones, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos todo este amplio contexto de las políticas públicas y ahora la política aplicada a la salud, podemos ver nosotros que en materia de los procesos de mejora continua también pueden ser aplicadas. El Salvador desarrolló en el año 2010 una política nacional de gobernabilidad y de modernización del Estado, ¿verdad? En donde uno de los grandes ejes que llevaba era el tema de la calidad, vista desde el punto de vista de mejorar la gestión pública, ¿verdad? Y que esto conllevó la participación y la definición de algunos acuerdos dentro del marco de las cumbres iberoamericanas. Es importante mencionar que en la cumbre iberoamericana que se desarrolló aquí en El Salvador, ¿verdad? Producto de eso fue la adopción de la aplicación de la Carta Iberoamericana. Algunos de ustedes ya la habrán escuchado, quizás otros no, pero en el aula yo les he colocado también cuál es el instrumento de la Carta Iberoamericana, cómo se mide, cuáles son los criterios. Es un ejercicio bastante interesante. Además, en el 2010 también se crea la oficina del premio de la calidad, ¿verdad? En el caso del Ministerio de Salud, también a partir de ese marco global, pues tuve la oportunidad y me dieron también la oportunidad, hay que decirlo así, ¿verdad? Porque no siempre todo lo que uno propone lo aceptan, pero creo que tuve un buen momento y una buena oportunidad y me crucé con gente que pensaba en la misma línea de hacer algo por la mejora continua de la calidad, y fue que diseñamos el premio interno a las mejores prácticas en la gestión de la calidad. La primera edición se desarrolló en el 2015, fue un gran reto porque prácticamente ante una propuesta nueva, pues cuesta encontrar quienes se sumen a esa causa. Sin embargo, todavía en el 2019 se dio la última premiación, ¿verdad? Hoy por la pandemia entiendo que esto se ha detenido un poco, pero pues se mantiene vigente ese premio interno. Tenemos algunos ejemplos de políticas enfocadas a la salud, la Política Nacional de Salud, que sigue vigente hasta que el nuevo gobierno no lance el Plan Nacional de Salud.
la Política Nacional de Salud Mental, la Política Nacional de Medicamentos, y así podríamos ver, bueno, ahora tenemos la política Crecer Juntos, ¿verdad? Cuando hablamos entonces todos estos elementos enfocados a la gestión de calidad o al modelo de gestión de calidad, ¿verdad? Primero es importante definir que un modelo de calidad o un modelo de excelencia, ¿verdad? Representa un marco de referencia para una institución u organización, en donde el punto fundamental es la autoevaluación. Lo primero que debemos de aprender nosotros ante la necesidad de mejorar es autoevaluarnos, es decir, cómo estamos hoy, cuál es la foto de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son esas imperfecciones que tenemos? Es como hacer un Photoshop, ¿verdad? De hacer la estética y mejorar esa foto y cómo lo vemos a futuro. Entonces, el proceso de la autoevaluación es fundamental. A nivel histórico, la calidad ha venido evolucionando, ¿verdad? Décadas con décadas. Podemos ver cómo en la época de la Revolución Industrial la calidad era vista como un proceso de inspección, ¿verdad? De vigilar, un control estadístico, ¿verdad? De cómo se llevaba el proceso. En la Revolución de la Calidad en Japón en los años 50 se da una gran, digamos, un gran aporte, sobre todo Japón, con el ciclo de Deming y Juran, ¿verdad? Que es el control de la calidad total. En los años 60 vuelve a retomarse el control estadístico, pero ya visto desde el ámbito de los procesos, avanzando hacia la década de los 70 con la calidad total. En el tema de la evolución, ¿verdad? A nivel occidental, vemos que en la década de los 80, ¿verdad? Ya la calidad empieza a manejarse como un proceso global que conlleva una serie de pasos que define la necesidad de establecer procesos, ¿verdad? Para saber en qué puntos debemos de mejorar. Y sobre todo los sistemas integrados y la gestión del conocimiento, ¿verdad? Esto solo para esquematizar un poco cómo ha ido la evolución de la historia de la calidad desde la inspección hasta los modelos de excelencia. En esta evolución, ¿verdad? Podemos hablar del ciclo de Deming, la calidad enfocada a la satisfacción del usuario, el marco de las ISO, que las ISO en realidad no siempre son aplicables en su totalidad al ámbito de la salud, ¿verdad? Sino más bien a diferentes procesos como patología, laboratorio, farmacia, banco de sangre, bancos de leche, que tienen un enfoque diferenciado. Pero, por ejemplo, no podemos aplicar un modelo ISO 9000 a la atención del parto, por ejemplo, ¿verdad? O a procesos más de interacción con el usuario. Por eso hay otros modelos de excelencia que se pueden utilizar. Cuando hablamos nosotros del programa de gestión de la calidad hacia una mejora de la gestión pública, es importante tener claro, ¿verdad?, cuál es el direccionamiento estratégico, la definición de los procesos, la organización que cada institución debe de realizar, la información y el avance tecnológico que se pueda dar y sobre todo la sostenibilidad que cada intervención debe de tener. Por eso ustedes durante el posgrado, a partir del módulo 1, eligen un problema. Vamos a ver cómo con ese problema podemos aplicar algunas herramientas de calidad para empezar a trabajar una propuesta de mejora o una propuesta de intervención que sea sostenible en el tiempo y que mejore, ¿verdad?, esa fotografía de hoy con la que hacia donde queremos llegar. Esto implica un proceso participativo, ¿verdad? Tenemos diferentes modelos. Tenemos el modelo de Malcolm Bridge, ¿verdad?, que define el perfil de la organización y tiene elementos importantes que pueden ser comunes a los diferentes modelos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este habla de liderazgo, la planificación estratégica, la orientación a los pacientes, usuarios y hacia afuera, ¿verdad? Diferentes sectores con los que nos relacionamos. Tenemos el tema de las mediciones y los análisis a través de la gestión del conocimiento,
el tema de la orientación hacia el usuario interno, ¿verdad? Cómo preocuparnos también por el usuario interno, la gestión por procesos y los resultados. Tenemos el modelo FQM, ¿verdad? Que es un modelo que los japoneses también han venido desarrollando, que si ustedes se fijan, tocan criterios comunes al que acabamos de ver de Malcolm Bridge, ¿verdad? Como el liderazgo, los procesos, la orientación a los resultados en cuanto a la satisfacción de los usuarios, ¿verdad? Y que debemos de tener procesos que cualquier modelo que nosotros implementemos requiere una autoevaluación y que no debe de verse como un proceso punitivo, sino más bien una oportunidad de mejora. El ciclo de Deming, creo que ustedes todos ya lo han de haber escuchado, ¿verdad? O también llamado ciclo PEVA, ¿verdad? Que es planear, ejecutar, comprobar y actuar. Yo planifico lo que voy a hacer en mi centro de atención, lo ejecuto y para ejecutarlo defino metas, defino responsables, defino indicadores, ¿verdad? Para luego ir a verificar o comprobar que lo que yo me he trazado en esa planificación realmente se está cumpliendo. Y actuar cuando sea necesario actuar para modificar un proceso, para reorientar un proceso o para reforzar el proceso, de manera tal que nos permita alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Cuando nosotros hablamos de los modelos de gestión de la calidad, ¿verdad? Debemos de, ojalá, pasar en el tema de los procesos, ¿verdad? Hacia la satisfacción de los usuarios. Y cuando hablamos usuarios, son los usuarios internos y los usuarios externos. Como es un proceso, hay entradas, hay salidas, ¿verdad? Y debemos de ir evaluando cada uno de esos procesos. Perdón, este se me fue. Entonces, cuando nosotros vamos viendo los diferentes modelos, por ejemplo, en el tema de la norma ISO, que ahora hay varias actualizaciones, esa definitivamente requiere que la institución tenga bien definido su manual de procesos, ¿verdad? De manera tal que yo sepa qué voy a medir, cómo lo voy a medir, con qué indicadores y por qué lo quiero certificar. Los modelos de la norma ISO van hacia la certificación. Son carísimos. Para el ámbito de salud realmente es insostenible porque ellos certifican procesos, ¿verdad? Si la institución tiene 10 procesos, van a ser certificaciones por cada uno de esos 10 procesos. Cada proceso, la certificación anda entre 10,000 y 20,000 dólares. O sea, es un montón de dinero, ¿verdad? Que no es sostenible en el ámbito de salud. Tenemos el modelo de calidad orientado a las 5S, que es un modelo súper fácil, no requiere o no implica más bien recurso económico demasiado, ¿verdad? Porque lo que requiere es aprender a ordenar, separar lo innecesario, suprimir la suciedad. Vamos a ver algunos ejemplos después, ¿verdad? Y que cuál es el mejor lugar para aplicar las 5S en nuestra casa, ¿verdad? Ver qué es lo que ya no nos sirve, qué es lo que podemos eliminar, cómo mejorar el orden de nuestra casa y eso trasladarlo a nuestros centros de atención. Luego tenemos el modelo de gestión de excelencia, ¿verdad? Que ahora esto es como a lo que se busca. Hay diferentes países, por ejemplo, Perú ha incursionado mucho con el modelo de excelencia, Uruguay, el mismo país nuestro, El Salvador, solo que enfocado al tema de la empresa privada. En salud, realmente en lo que más nos hemos enfocado, hablando de la mejora continua, es al reconocimiento de las mejores prácticas, ¿verdad? Y por eso es que se habla de incorporar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, que ustedes pues lo van a poder revisar con mayor detenimiento en el aula virtual porque les he colocado los instrumentos. ¿Cuál es el propósito? Al final, el propósito es la orientación de la gestión pública a la satisfacción del usuario. La orientación de la gestión pública para resultados sometidos al control social y a la responsabilidad, no solo del gobierno, sino también generar corresponsabilidad en la ciudadanía.
los principios que integran la Carta Iberoamericana, que lo que busca es la legitimidad democrática, es decir, cómo se toman las decisiones dentro de la institución, el tema de la ética, ¿verdad? La eficiencia, la responsabilidad y el acceso universal. Eso ustedes pues lo van a poder ver, los invito a que lean, ¿verdad? Esto es lo que se traduce, en esto es, esta es la foto que saca la aplicación de la Carta Iberoamericana. Nos define dentro de los diferentes parámetros que evaluamos cuál es el que está más fortalecido y cuál es el que requerimos nosotros hacer una intervención. De pronto algún equipo de los 5 grupos que se han conformado y que han elegido un problema, de pronto pudiesen tomar como una aplicación para evaluar el instrumento de la Carta Iberoamericana. ¿Qué premios nacionales a la calidad tenemos? Bueno, se han promovido no solo en el país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, el premio Malcolm Bridge, que prácticamente es en Estados Unidos, el de Deming, que lo aplican más en Japón, el premio nacional a la calidad en México, el premio salvadoreño a la calidad en El Salvador, ya para salud, el premio interno a las mejores prácticas de la gestión de la calidad, ¿verdad? Que también les he colocado el instrumento que se ocupa. Y el camino a la excelencia realmente requiere una serie de elementos, ¿verdad? Que conlleva a generar un proceso de cambio en las instituciones. Pero el primer cambio que debemos de hacer es el cambio de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, para poder promover realmente una cultura de la calidad dentro de las instituciones. Este es el material que yo les tenía preparado para el día de hoy. Realmente la segunda sesión siempre es un poco más extensa, es un poco más cansada, ¿verdad? Pero me gustaría escucharlos a ustedes, qué les ha parecido, qué aprendizaje pueden sacar y algunas reflexiones que quieran hacer, ¿verdad? Todavía nos quedan unos minutos de la sesión para escucharles a ustedes. Así que dejo abierto el micrófono, ¿verdad? Para poder compartir. Dice en el chat, buenas noches, estos datos para estas conclusiones de los premios, ¿de dónde las toman? Si me puede ampliar la pregunta, por favor, Claudia René. ¿Los escucho? Buenas noches. Bastante interesante realmente todas las normativas y los premios que hay. Bien complejo realmente. La clase me ha gustado porque ha abarcado muchos temas bastante interesantes. La problemática que se está viviendo ahorita, ¿verdad? De la vulnerabilidad de los derechos de las personas mayores de 60 años. Es parte de las políticas, no solo afecta al gremio que ahorita están atacando, que es el judicial, ¿verdad? Pero pronto va a empezar a llegar a todos los sectores públicos. Y pues sí, muy interesante realmente, doctora, realmente es bastante complejo y muy amplio todo este tema de las políticas públicas. Sí, realmente he quedado así como que un poquito anonadada de tanto que abarca realmente, pero sí muy interesante y muchísimas gracias por enseñarnos eso. Bueno, que lamento haberlos aturdido tanto. Créanme que he tratado de darles, como decimos en buen salvadoreño, la lechita, porque esto de la política se ve en 3 años. A mí me tomó 3 años estudiarlo y llevo ya varios años todavía aplicando, entonces no es tan rápido. Pero les prometo que si ustedes leen eso y le puede subir otro librito para que lo lean en sus momentos. Pero es muy interesante, doctora, realmente es muy, muy interesante. No, me he quedado anonadada de todo lo que abarca, no es que, ¿verdad? Que es poquito, no, o sea, sí, me gusta, está bonito. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera participar?
O les pregunto yo. Vamos a ver quién levantó la mano. Vamos a ver por ahí. José Pineda y luego Gabriela Manzano y luego Verónica de García. Adelante. Buenas noches, doctora. Sí, creo que quedamos un poco aturdidos con toda esta información. Sumamente interesante. Analizando desde nuestra educación de primaria hasta la universidad, veo que nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho para poder alcanzar en general como profesionales estos procesos, ¿verdad? Yo creo que algunas universidades ya las implementan, ¿verdad? Pero se está viendo que los gobiernos están tratando de hacer mucho por implementar estas políticas, por hacer estas políticas, pero que sean políticas sustentables, ¿verdad? Pues por lo que se ve, se ha logrado mantener este premio a la calidad que usted hablaba en salud, doctora, que ha transcurrido, aunque este es un nuevo gobierno, esperemos y que siga dando frutos. Y nosotros creo a nivel de la práctica ya en los centros de trabajo, creo que lo vemos como que muy lejano, pero realmente creo que los jefes, los gerentes están tratando de echar en marcha todos estos programas, pero quizás la calidad, la cantidad de trabajo no permite como tener buenos resultados, ¿verdad? Pero sí es sumamente impresionante, doctora. Gracias por compartirlo. A la orden. Gabriela y luego Verónica. Hola, muy buenas noches, doctora. Bueno, primero el comentario que sí, como por nuestro ámbito en salud son cosas que pues no lo aprendemos en la universidad y creemos a veces que no es algo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud hablar sobre política, o lo creemos solo algo gubernamental, ¿verdad? Entonces me pareció súper interesante, como se dice, muy complejo. Y mi pregunta era, estaba hojeando ahora en la tarde el material que era para esta sesión y veo que es bastante extenso. Entonces, sé que tenemos que leer mucho, pero entre todos, por ejemplo, del pasado, yo honestamente no alcancé a leer la ley de ética gubernamental y es bastante largo todo. Entonces quería saber cómo orientarnos un poquito más sobre todo el material que nos ha dado. Sé que en algunas diapositivas nos ha dicho, eso se los he puesto en tal libro o en tal material, o eso está en tal parte, pero si nos puede orientar un poco más que leer, o se tiene que leer el libro completo o las guías completas de lo que nos ha brindado. Solamente, gracias. Ok. A ver, en el aula virtual hay dos objetivos. Primero les coloco la clase, que es a la que siempre se les invita a que la revisen previamente, y qué bueno que lo están haciendo, los felicito realmente. Se les sube el video para que ustedes puedan revisitar el video y comprender quizás un poco más despacio, ¿verdad?, lo que se va explicando. Y en cuanto al material de apoyo que se les sube, lógicamente no, estoy consciente que no lo van a leer en un día, ni en una semana, ni en lo que dure el módulo. Por eso la presentación es un extracto de todo ese material, ¿verdad?, para que ustedes puedan tenerlo en forma resumida. La recomendación es que lo lean, ¿verdad? Dosifíquenlo, no se llenen de tanta cosa, porque esto, no crean que yo me leí todos los libros de ciencias políticas en los 3 años, yo todavía sigo leyendo sobre eso, ¿verdad? Voy aprendiendo a dosificarme, ¿verdad? Y además esa es parte de mi especialidad. Pero en el caso de ustedes, lo que yo busco es que por lo menos lo básico lo comprendan, ¿verdad? Entonces, dosifíquenlo, vayan leyéndolo. Si es importante quizás en el tema, yo les ponía lo que usted mencionaba, la ley de ética gubernamental, es para que conozcan que existe, ¿verdad? Que existe y que no se la tienen que aprender de memoria,
vayan a revisar, de repente tienen alguna situación relacionada con eso, hay una ley que me puede servir, voy a ir a buscar. Además, pueden apoyarse de los abogados, de su equipo, ¿verdad? Así que la recomendación que les puedo dar es que revisen bien la clase, que lo lean, ¿verdad? El libro que les voy a subir del ciclo de las políticas no es para que lo lean ahorita todo, ¿verdad? Sino que para que lo tengan dentro de su biblioteca también, como parte de los aportes que como posgrado les damos a ustedes. Adelante, Verónica, que había levantado la mano. Bueno, gracias, doctora. Sé que ha de ser bastante difícil tratar de sacar la esencia de todos estos estudios, ¿verdad? Coincido con los compañeros, como ellos decían anteriormente, pues si en nuestra formación se nos fuera orientando sobre estos temas también, yo creo que se nos facilitaría más adelante ya en el campo laboral, ¿verdad? Y máxime cuando tenemos alguna responsabilidad de gerencia, ¿verdad? En nuestras áreas, el poder pues ayudar, ¿verdad? A las instituciones para las cuales nos debemos. No así pues ahora se están haciendo estudios o posgrados, pues yo siento de que son de mucha ayuda. En las dos clases pues que llevamos, siento que se me está facilitando y abriendo mucho el pensamiento, ¿verdad? A lo que realmente nos corresponde hacer, así como dice tanto la ayuda para el usuario interno como el usuario externo, ¿verdad? Hoy se está hablando mucho de calidad en todas las instituciones, en todos los ámbitos, y pues todo esto va relacionando una cosa con otra. Estamos aprendiendo mucho y pues sí, no nos queda más que aprender y seguir leyendo todo lo que nos proporcionan. Gracias y feliz noche a todos. Gracias, Verónica. ¿Alguien más quiere, había levantado la mano? Quiero ver. Creo que no. Miren, les voy a, no se angustien, la idea no es angustiarlos, ¿verdad? Lean el foro que les pongo sobre los modelos de calidad, revisen, ¿verdad? Su clase, ahí pueden ir, eso les va a servir mucho de insumo. Lo importante no es memorizar, sino que comprender y gradualmente van a ir aprendiendo a aplicar las herramientas en el paso a paso en sus trabajos. Se los digo desde mi experiencia, yo este año cumplí 28 años de vida laboral y no crean que lo aprendí en los primeros 2 años, 3 años o 4 años. Eso es gradual, la experiencia se va acumulando, no se angustien, ustedes todavía están jóvenes, vayan leyendo lo que puedan, ¿verdad? Y aplicándolo en la medida que les permitan en sus entidades, también en sus centros de atención. El tema de las ciencias políticas, quizás solo brevemente compartirles que cuando yo decidí estudiar ciencias políticas en el 2004, en la UCA, la primera pregunta que me hicieron en la entrevista fue ¿qué hace un médico en la UCA y queriendo estudiar ciencias políticas? Créanme que fue la pregunta más difícil, ¿verdad? Porque yo explicaba, y el director, que es Álvaro Artiga, bueno, en ese momento era Álvaro Artiga, que ustedes ahora lo ven en los medios de comunicación, como analista, no lograba entender que hacía alguien de salud, hasta que logré, ¿verdad?, convencerlo y me dieron la aceptación a la maestría. Entonces, después yo dije, bueno, tengo que trabajar mi tema en algo de salud. Así que le puedo compartir ese estudio que hice, ¿verdad? Para que ustedes vean, digamos, algunos aportes les pueden servir. Y no es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Así que qué bueno que sienten de utilidad. Hemos tratado en el posgrado de darle siempre como el extracto, ¿verdad? Para que a ustedes también se les facilite. Así que bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Todos quedaron mudos o asustados, o ya tienen sueño y hambre también, ¿verdad? Ok, bueno, si no hay preguntas o comentarios, agradecerles la participación, la atención y la paciencia también, ¿verdad? Para escuchar tanta cosa. Los invito siempre a que revisen su aula virtual. Nos vemos el próximo viernes. Yo voy a leer los temas que me han compartido. Les voy a dar la retroalimentación para hacer
digamos, ya la reformulación del tema, si es que ese fuera el caso. El otro viernes vamos a aprender herramientas de calidad muy interesantes que de verdad les van a servir. He seleccionado las más prácticas, de manera que ustedes también esas las puedan utilizar en su día a día, ¿verdad? En el trabajo. Así que les deseo una feliz noche, un buen fin de semana, ¿verdad? Y nos vemos la próxima sesión. Gracias, ingeniero Escalante, por el apoyo, ¿verdad? Para poder hacer las salas y para podernos mantener conectados. Así que feliz noche para todos. Feliz noche, doctora. Gracias igual, doctora. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Gracias.